cuando en este caso la base es un número E. El número E, ¿sí?, es una base de logaritmo natural. Es una base de logaritmo natural que equivale a 2,718 y más decimales, ¿verdad? Eso equivale al número E. Pero en derivadas lo vamos a utilizar solamente como E, ¿sí? No vamos a ubicar su valor correspondiente, que es 2,718. ¿Estamos? Solamente vamos a escribir la base E. Entonces, si yo tengo una función con respecto a E, para ubicar su derivada me indica que E va lo mismo, o sea que a E lo ubico lo mismo, o sea, no cambia la función, pero solamente derivo el exponente. ¿Sí? Eso es lo único que hago. Escribo lo mismo, pero derivando su exponente. O sea, para derivar un E o una función exponencial, siempre va a ir E a lo mismo. Siempre E a lo mismo por la derivada del exponente. Ejemplo, tengo este primer ejemplo. Para ubicar la derivada de E, ¿qué me indica según la fórmula? Que escribo lo mismo, o sea, la misma función. Escribo lo mismo, o sea, 4E elevado a la 2x más 4. Eso me está indicando la fórmula, que escribo la misma E, o sea, la misma función, multiplicado por la derivada del exponente. O sea, ¿cuál es el exponente? 2x más 4. Ese es el exponente, ¿verdad? Y este exponente le ubico la coma porque lo voy a derivar, según lo que dice la fórmula. Quiero saber si estuvo entendido la fórmula. ¿Sí? Alzándome un pulgar arriba. ¿Estuvo entendida la fórmula y la aplicación como la estoy indicando con este ejercicio? Ok. Es muy fundamental saber esto. ¿Sí? Prosigo. Lo que voy a hacer a continuación es solamente derivar el paréntesis. Solamente eso hago, derivar el paréntesis. Y la derivada de 2x más 4, ¿cuánto resulta? La derivada de 2x más 4, ¿cuánto resulta? 8x. 2. No, Solo queda el 2. solamente el 2, porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 4 es 0. Solamente queda 2. Por lo tanto, cuando la cifra es monómica, solamente multiplica para el número que está al lado de la E. O sea, 2 por 4 queda como resultado 8e a la 2x más 4. Y este es el resultado final de mi derivación. ¿Sí? Ese sería el resultado final de la derivada. ¿Sí? Bueno, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio, el que está a la derecha. Y igual a E a la 3x cuadrado más 5x menos 2. Por favor, trabajen. Active los videos Marcela, Daniel y Matius. Isaí, Elian Río Frío.
Profesor, una pregunta. Profesor, Dígame. profesor, una pregunta. En el ejercicio que usted explicó, el 4, ¿qué pasó con el 4? Eso no entendí bien. Me confundí ahí. Según la fórmula, indica que la función baja a la misma. ¿Qué solamente derivo? Derivo el exponente de la e, nada más. Ya. Derivo es el exponente de la e. Entonces, si nos damos cuenta, la función pasó lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? No se movió en nada. Ajá. Solamente multiplico por el exponente de la e. Y luego, al derivar la e, ese resultado, como es monómico, multiplico por el número que está fuera de la e. ¿Sí se dio cuenta? 2 por 4, Pero 8. digamos, Dígame, Byron, dígame. es que, verá, lo que pasa es que, digamos, no entendí bien porque, bueno, el internet lo tengo un poco mal, pero, digamos, lo que no entendí es, digamos, el 4, o sea, yo sé que eso, digamos, se multiplica con el 4, pero el 4 digamos, que está digamos, el 2x más 4, el 4, ¿por qué desapareció? Eso no entendí. Porque yo indiqué a inicios de explicar las reglas de derivación, yo indiqué que la derivada de cualquier parte numérica es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si derivamos el 4, la derivada de 4, como no tiene ninguna variable, es igual a 0. Eso yo expliqué al inicio de las reglas de derivación. Derivada de una constante 0, derivada de una variable 1, derivada de una constante por una variable es igual a la constante. El 4 quiere decir que es una constante y por lo tanto la derivada de una constante 0 no se ubica. Este de aquí es la regla de la derivada de una constante por una variable. Y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, o sea, es igual a 2. Esto yo expliqué en las reglas de derivación. Las 4 primeras reglas. Derivada de una constante, derivada de una variable, derivada de una constante por una variable, derivada de una potencia. O sea, esas son las 4 primeras reglas de derivación que yo debo de entender, saberla, porque esas son la base para poder derivar, ¿sí? Más funciones. Si yo no comprendo las 4 primeras reglas, no voy a saber derivar. Yo indiqué la derivada de a de x de cualquier número, o sea, quiere decir una constante, es igual a 0. La derivada, ¿sí?, de una x, o sea, de una variable, es igual a 1. La derivada de x de un número por una variable, o sea, de una constante por una variable, es igual a la constante. ¿Sí? La derivada de una potencia, por ejemplo, x a la séptima, ¿a qué es igual? El exponente multiplica al número de la base, pero el exponente queda disminuido en 1. ¿Sí? Estas fueron las 4 primeras reglas de derivación que yo expliqué. Entonces, ya a estas instancias, yo debo de saber la derivada de una variable, la derivada de una constante, la derivada de una constante por una variable y la derivada de una potencia. Yo ya debo de saberlo de memoria eso de ahí. ¿Sí me hago entender, Byron? Byron. Byron, ¿sí me escuchas?
Profesor, lo que pasa es que casi no lo entendí muy bien porque el internet lo tengo mal y quería pedirle permiso si me puede dar un momento porque voy a revisar el router qué pasa porque no escucho bien la clase, solo lo escucho, digamos así, entrecortado. Bueno, bueno. Bueno, prosigo, ok. Bueno, prosigo. ¿Cuál sería el Ya, pues muchas resultado gracias. del Espérame un momento. ejercicio que estoy indicando? El resultado del ejercicio que estoy indicando. Y' igual. ¿Qué es lo que hago? Escribir lo mismo. O sea, E a lo mismo. De 3x al cuadrado más 5x menos 2. Escribo lo mismo. Eso es lo que me indica la derivada, según esta fórmula. Escribo lo mismo, pero multiplico por la derivada, de su exponente. O sea, escribo el exponente de la E pero le ubico la coma que significa derivada, que tengo que derivar ese paréntesis. Por lo tanto, lo que yo hago es escribir de nuevo la E, lo mismo como indica el ejercicio, solamente aplico la derivada del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada del paréntesis? ¿Cuánto es la derivada del paréntesis? 3. Disculpe. 3. No, la derivada del paréntesis. 6x más 5. 6x más 5, muy bien. La derivada del paréntesis quedaría 6x más 5. Y ordenando, porque primero va los términos algebraicos, después los términos exponenciales, ordenando, primero va este término y al final va el término exponencial. ¿Sí? Entonces, este sería mi resultado. Este sería el resultado. ¿Sí? Y' igual 6x más 5, e a la 3x cuadrado más 5x menos 2. Entonces hay que trabajar un poquito más con estos tipos de derivadas, ¿verdad? Van a hacer un ejemplo más, ¿sí? Van a ubicar este ejemplo, y es igual e a la 4x. ¿Cuánto sería la derivada de e a la 4x? ¿Alguien ya tiene el resultado? Cuatro 4x. Muy bien. Y' es igual a 4 por e a la 4x. Porque e la voy a escribir lo mismo. Solamente voy a derivar, es el exponente. La derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. ¿Verdad? Por lo tanto, este sería el resultado. ¿Sí? Este sería el resultado. Ok. Bueno, si está entendido este ejercicio, perdón, este tema, derivada de una función exponencial, alcen un pulgar arriba. Bueno, vamos con el siguiente tema.
derivada de un logaritmo neperiano, o también llamado logaritmo natural, ¿sí? Aquí tenemos la siguiente fórmula, ¿sí? Aquí tenemos la función y igual al logaritmo natural de v, o sea, logaritmo natural o neperiano de v. ¿A qué es igual al momento que voy a derivar? Va a ser igual a una fracción. Como denominador va a ser el argumento. ¿Sí? Como denominador va a ser el argumento. Y como numerador va a ser la derivada del argumento. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos el siguiente ejercicio. Voy a aplicar lo que me indica. Y' igual. Y' igual. ¿Qué me indica el ejercicio? Que como denominador es como que todo esto sea v, ¿verdad? Como que todo esto sea v. Esto es v, ¿verdad? Porque este es el logaritmo neperiano y este viene a ser v, ¿verdad? La v, o sea, todo esto va a estar en el denominador. 5x al cuadrado menos 7x más 9 en el denominador. Todo esto al cuadrado. Y en el numerador, muy importante lo que voy a aclarar aquí, y en el numerador va a estar la derivada de esto. O sea, voy a derivar 5x al cuadrado menos 7x más 9 al cuadrado. Ubico un corchete porque voy a derivar un exponente, ¿sí? Una potencia. Voy a derivar esto primero, pero también por cuánto tengo que derivarlo. ¿Por quién tengo que también que derivarlo? Si voy a derivar una potencia, también por cuál tengo que derivar. Si tengo que derivar una potencia, ¿por quién también tengo que derivar? ¿Se acuerdan que a derivar una potencia de base algebraica, ¿por quién tengo que derivar? ¿Se acuerdan la regla de la cadena? Que también teníamos que derivar ¿quién? Su base. Obviamente la fórmula esto no me indica, ¿verdad? No me indica esto la fórmula. La fórmula lo que me indica que tengo que derivar el mismo argumento, pero sabemos muy bien que por la regla de la cadena tenemos que derivar hasta la base. Cuando en este caso nuestra expresión sea una potencia, perdón. Cuando nuestra expresión sea una potencia. Si nuestra expresión es una potencia, tengo que derivar la base. Si nos damos cuenta, tengo que derivar todo esto, ¿verdad? Porque es una potencia. ¿Por qué es una potencia? Porque el 2 me lo está indicando, este al cuadrado. Por eso este paréntesis es una potencia. Si no estuviera una potencia, no tendría la necesidad de aplicar la base. Tengo que aplicarlo directamente porque no hay potencia. Siempre y cuando haya potencia, tengo que aplicar la derivada de la base. Y luego, lo que voy a hacer es derivar. Y' igual. Ubico lo que está en el denominador. ¿Sí? Porque eso no se está derivando. Lo que se va a derivar es lo que está con la coma. ¿Qué quiere decir? Que voy a derivar lo que está dentro. ¿Sí? La derivada de un exponente que es igual. El 2 multiplica a la base, ¿verdad? Eso indica la derivada de una potencia. El 2 multiplica a la base, o sea, el exponente multiplica la base
pero el exponente 2 queda disminuido en 1, o sea, 2 menos 1, ¿verdad? Quedando así solamente 1, que se sobreentiende que ahí está el 1, ¿verdad? Eso yo indiqué en la regla de la cadena. Por derivo su base. ¿Cuánto es la derivada del siguiente paréntesis? De 5x cuadrado menos 7x más 9. ¿Cuánto es la derivada de esto? La derivada de 5x al cuadrado menos 7x más 9. ¿Cuánto resulta? (10x-7). Exactamente, 10x menos 7. Y ahora, si puedo simplificar, simplifico, si no, queda ahí el resultado. Pero en este caso sí puedo simplificar. ¿Por qué puedo simplificar? Porque aquí tengo la misma base. Este es exponente 1, ¿verdad? Y este tiene la misma base que este factor. Por lo tanto, yo aplico la simplificación. Este se elimina y solamente elimino el exponente, ya que 2 menos 1 quedaría exponente 1 en la simplificación. Y ahí queda nuestro ejercicio. Solamente lo que voy a hacer es transcribir nuestro resultado. 2 que multiplica a 10x menos 7, todo sobre 5x al cuadrado menos 7x más 9. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Nuevamente explico. La derivada de un logaritmo neperiano o un logaritmo natural lo aplicamos con respecto a esta fórmula. Esta fórmula indica que el logaritmo neperiano de un argumento aquí es igual a una fracción, donde lo de adentro, o sea, el argumento es el denominador. Y como numerador es la derivada del denominador, o sea, del argumento. Lo que hice con este ejercicio es lo mismo, ¿sí? Al derivar un logaritmo neperiano o natural, va a ser igual al argumento. ¿Cuál es el argumento? 5x cuadrado menos 7x más 9 elevado todo esto al cuadrado. Eso va como denominador. Y como numerador va lo mismo, pero en derivada, ¿sí? Voy a derivar. Y cuando derivo un exponente, una potencia, eso deben de saber ustedes muy bien. Cuando derivo una potencia, también derivo lo que está dentro de esa potencia, o sea, su base. ¿Sí? Y solamente aplico las reglas de derivación que yo ya sé. La derivada de un exponente, ¿qué indica? El 2 pasa a multiplicar a la base, pero la base queda disminuida en 1. O sea, que escribo la misma base y el exponente en vez de 2 queda disminuido en 1. O sea, 1. O sea, 2 menos 1 es 1. Y al derivar la base, solamente aplico las 4 primeras reglas de derivación que yo ya expliqué. La derivada de una potencia que es igual, el exponente multiplica el número de la base, pero el exponente queda disminuido en 1. O sea, 10x. Cuando derivo una constante por una variable, queda la constante. Y cuando derivo una constante, la constante es igual a 0. O sea, no escribo. Y aquí sí puedo simplificar. Tengo que simplificar siempre y cuando las mismas bases. ¿Sí? Yo no puedo simplificar 10x menos 7 con esta base. Jamás. Tengo que simplificar siempre las mismas bases. Al simplificar la misma base, elimino la menor y resto de la mayor, ¿sí? Quedando así el siguiente resultado. ¿Sí? Bueno, para su mejor entendimiento van a hacer este ejercicio. Hagan este ejercicio, por favor. Hagan este ejemplo.
Bueno, ¿cuál sería el primer paso? Primero tengo que hacer caso a la fórmula, ¿verdad? Ese es el primer paso, a la fórmula. Y' igual. ¿Quién me puede indicar cuál sería el primer paso? Samantha. Abrimos un corchete y un paréntesis y ponemos 4x menos 7 Al cubo, ¿verdad? uh-huh. ¿Y en el numerador qué va? Un corchete y un paréntesis y lo mismo. Escribir obviamente lo mismo entre corchete, ¿verdad? Uh-huh. Y ubicar derivada, ¿verdad? La comita que Sí. significa que esto tengo que derivar. Y cuando tengo una potencia, ¿qué tengo que hacer? Cuando estoy... Multiplicarlo. Ok. Multiplicarlo por... Exactamente. Cuando estoy derivando una potencia, Samantha, también tengo que derivar su base. Siempre cuando estoy derivando una potencia, también tengo que derivar su base. Esto es por la regla de la cadena que expliqué anteriormente. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Sencillo, ¿verdad? Solamente hago caso a lo que me indica la fórmula. Derivo una potencia y al derivar una potencia también derivo su base. Ubico Y' igual. Todo lo que está en el denominador va igual. ¿Y cuál sería la derivada de mi corchete? ¿Cuánto sería la derivada de mi corchete? 3. ¿3 por quién? Por 4x menos 7. Por la misma base, exactamente. ¿Y cuánto queda el exponente? 2. ¿Cuánto queda el exponente? 2. 2, muy bien. Y ahora voy a multiplicar por la derivada de la base. ¿Cuánto resulta? 4. 4, muy bien, 4. Porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de 7 es 0. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Si hay cómo simplificar, simplifico, ¿verdad? Sí, sería menos 3 por, entre paréntesis 4 y en el Exactamente. 4x 7. Exactamente. Estos se eliminan, ¿verdad? Quedando así a la 1 acá. Porque al momento de que quiero simplificar bases iguales, elimino la que contenga menor exponente y resto la que contiene mayor exponente. A 3 le quito 2, 1. ¿Sí? Quedando así solamente el 3 y el 4, ¿verdad? Y 3 por 4, 12. Todo sobre 4x menos 7. Quedando así el resultado final. Entonces, así se aplican, ¿sí?, la derivada de un logaritmo neperiano o también llamado logaritmo natural, ¿sí? Siempre voy a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio, un ejercicio más sencillo, ¿sí? Un ejercicio más sencillo.
Vamos a ver un ejercicio más sencillo. Vamos a ver si hacen este. Y es igual al logaritmo neperiano de 4x. Vamos a ver. ¿Cuánto sería el logaritmo neperiano de 4x? ¿Cuál sería su resultado? Primero el paso a paso. ¿Cómo sería? Y' igual. ¿Qué ubico en el denominador? 4x. 4x, muy bien. Y en el numerador, lo mismo, pero en derivada, ¿verdad? Como aquí no tengo absolutamente un exponente, digo, una base o ninguna potencia algebraica, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo no ubico por la derivada de la base. No, no lo ubico. ¿Por qué? Porque no es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, solamente tengo, o sea, no es una expresión polinómica. Eso es lo que quiero decir. Es una expresión algebraica, sí, pero no es una expresión polinómica. Sabemos que el polinomio es el que contiene más, dos o más términos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo quedaría este resultado? ¿Cuánto es la derivada de 4x? 4. 4, ¿verdad? Quedando así, 4 sobre 4x. Podemos simplificar, ¿verdad? Quedando en el numerador 1 y en el denominador x. O sea, la derivada del logaritmo neperiano de 4x, ¿a qué es igual? A 1 sobre x. Y este es el resultado final. Otro ejemplo. Y igual al logaritmo neperiano de 2x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Pero no lleva exponente. Si nos damos cuenta, aquí no lleva exponente. El exponente sabemos que es 1. ¿Sí? Por lo tanto, va a cambiar a lo que hicimos anteriormente. ¿Verdad? ¿Cuánto sería el resultado del logaritmo neperiano de 2x al cuadrado menos 5? Asimismo, vamos primero a aplicar la fórmula. ¿Qué indica la fórmula? Primero, ¿qué ubico? En el denominador. ¿Qué ubico en el denominador? 2x al cuadrado menos 5, ¿verdad? Y en el numerador, ¿qué ubico? Lo mismo, pero la derivada de esto. Si nos damos cuenta, este paréntesis no tiene potencia. Por lo tanto, no derivo su base. Porque la base es única. 2x cuadrado menos 5. ¿Verdad? No lleva potencia. Por eso, este ejercicio no es igual a los ejercicios que están acá. Porque estos ejercicios sí tenían potencia. Y teníamos que aplicar la derivada de la potencia y además la derivada de su base. Acá solamente ubicamos la derivada de esta expresión algebraica. Nada más. Quedando así, la derivada de esta expresión algebraica, ¿qué es igual? El denominador va a lo mismo. ¿Cuánto queda el numerador? 10x. Aquí en el cuadrado, que está arriba. Disculpe.
10x. No, 4x, Angie, porque esto multiplica a la base, no multiplica el 5, no, multiplica el exponente al número que se encuentra en la base, Angie, ¿sí? 2 por 2 serían 4x, ¿sí? Porque el exponente al momento de derivar queda disminuido en 1, o sea, 2 menos 1 es lo mismo que decir x a la 1, ¿verdad? O sea, solamente x. Y la derivada de una constante, que es 5, es 0, ¿sí? Ya no ubicamos nada. Al momento de derivar, yo ya indiqué los 4 pasos o las 4 reglas de derivación. La derivada de una constante es 0. La derivada de una variable es 1. La derivada de una constante por una variable, es la constante. Y la derivada de una potencia, la potencia multiplica el número que se encuentra en la base, pero el exponente de la variable queda disminuido en 1. Por lo tanto, quedaría 4x sobre 2x menos 5. Ojo, no pueden hacer esto. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. X con este X. No, porque este es un monomio, este es un binomio. Y yo no puedo hacer esta simplificación. Altero las matemáticas. Por lo tanto, el resultado del logaritmo neperiano es igual 4x sobre 2x cuadrado menos 5. Siempre cuando es un paréntesis, para poder simplificar paréntesis, deben ser iguales. Ok. Hemos visto dos tipos de derivada. Derivada de una función exponencial y la derivada de un logaritmo neperiano o logaritmo natural. Ahora vamos a ver la derivada de una función logarítmica. ¿Sí? Vamos a ver la derivada de una función logarítmica. ¿Sí? Y esta es la fórmula. ¿Sí? La fórmula que indica que vamos a multiplicar por la fracción inversa del logaritmo neperiano de la base. Sabemos que un logaritmo natural contiene base, el número que está ahí chiquito se llama base, y este número que se llama, que está dentro del logaritmo se llama argumento. Se llama argumento. Base y argumento. Entonces la fórmula indica 1 sobre el logaritmo neperiano de la base por, ¿sí? Es casi parecido al logaritmo neperiano, ¿verdad? Es casi parecido. Solamente este es lo único diferente, ¿verdad? De ahí es lo mismo que indica el logaritmo neperiano, que ubico como denominador el argumento y como numerador la derivada del argumento, ¿verdad? Vamos a ubicar esta fórmula con respecto a estos ejercicios. Ubico y' igual raya, la primera raya fracción, porque con respecto a lo primero, 1 sobre el logaritmo neperiano de quién. ¿El logaritmo neperiano de quién? ¿Qué dice aquí? De A. ¿Pero cuánto vale A? Según la fórmula indica logaritmo neperiano de A. ¿Cuánto vale A? 5. 5. 5 sería Angie. A vale 5. ¿Sí? Este sería A. ¿Verdad? Por lo mismo que hicimos con respecto al logaritmo neperiano. El argumento pasa como denominador, o sea, 2x menos 9 elevado al cubo como denominador. Y ahora tengo que derivar
lo mismo como numerador. ¿Sí? Pero como sabemos que tiene una potencia, ¿verdad? Un exponente, tenemos que también derivar ¿quién? Su base. ¿Verdad? Tenemos que multiplicar por la derivada de la base. Eso nos indica la derivada de la cadena, que esto ya deben de ustedes de saber. ¿Sí? O sea, absolutamente lo mismo, lo único que cambia es el primer producto. Lo que hago, ubicar y' igual, ubicar el primer producto, que es 1 sobre el logaritmo neperiano de 5, y vamos a solucionar el numerador. El denominador pasa lo mismo, pero hay que solucionar el numerador. ¿Cuánto quedaría la derivada de la potencia que está aquí dentro del corchete? La derivada que queda dentro del corchete. 3 que multiplica a la misma base. ¿Verdad? A la misma base. Y el exponente queda disminuido en 1. ¿Por cuánto equivale la derivada del paréntesis? 2. 2. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, solamente aplico, si hay cómo simplificar, simplifico. Y si hay cómo, aquí simplificar. Por lo tanto, simplifico estas bases, porque este de aquí son iguales, ¿verdad? Eliminando el menor exponente y restando del mayor. Ahora sí, voy a agrupar nuestro resultado. Voy a agrupar el resultado. Ubico y' igual. Multiplico los números que están afuera, o sea, el 2, el 3 y el 1. 2 por 3 y por 1, 6, ¿verdad? Todo sobre. Me queda un paréntesis y el logaritmo neperiano. Primero voy a escribir el paréntesis y luego, a continuación, el logaritmo neperiano. O sea, logaritmo neperiano de 5. ¿Sí? Y así quedaría el resultado final del logaritmo o la función logarítmica, logaritmo de base 5 y de argumento 2x menos 9 elevado al cubo. Así quedaría el resultado. O sea, solamente siguiendo las fórmulas y aplicando lo que aprendí anteriormente, todos estos tipos de derivadas se me van a hacer sencillas. ¿Sí? Todas estas derivadas se van a hacer sencillas. Por lo tanto, así quedaría la derivada del logaritmo de la función logarítmica de base 5 y de argumento 2x menos 9 elevado al cubo. ¿Hay alguna pregunta aquí? Si no hay preguntas, es parecido, ¿verdad? Solamente cambia la primera forma. ¿Sí? Bueno, van a realizar el siguiente ejemplo. ¿Sí? El siguiente ejemplo. Y igual logaritmo de base 3 de argumento 5x cuadrado más 2x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Por favor, apliquen. Hola Alejandra, ¿qué pasó? Estabas en el otro evento ese de lengua y literatura. un evento. Ok. ¿Solamente usted o hubieron otros estudiantes? Estaba ya Carlos Rodríguez, Michelle, Pamela y creo que a Samantha creo que también la nombraron, pero yo la veo aquí, así que no sé si ya habrá asistido ella. Ah, ok.
Bueno, siguiendo la fórmula, solamente vamos a aplicar el logaritmo, perdón, la derivada de la función logarítmica. Vamos a ver. Y' igual. Primera parte es con respecto al logaritmo neperiano. Y segunda parte es con respecto al argumento y a la derivada del argumento, ¿verdad? Ahí están las dos primeras partes. Primera parte que dice 1 sobre el logaritmo neperiano de A. O sea, sería 1 sobre ¿quién? ¿Sobre cuánto? 3. Logaritmo neperiano de 3. O logaritmo natural de 3. ¿Sí? ¿Qué ubico como denominador? El argumento. El argumento es toda la expresión algebraica que se encuentra ahí, ¿verdad? Este es el argumento, ¿verdad? Y en el numerador, ¿qué va? La derivada del argumento. Como el argumento es de forma potencial, tiene potencia, también tengo que derivar su base. Eso tienen que ustedes tener en cuenta, que siempre cuando el argumento es de forma potencial, tengo que también derivar la base. O sea, ¿cuál es la base de esta forma potencial? 5x cuadrado más 2x menos 3. Esa es la base. Esa es la base y queda como derivada. Esto lo hago por intermedio de la regla de la cadena. Deben de tener en cuenta eso ustedes. Eso lo hago por intermedio de la regla de la cadena, que cuando una expresión algebraica está elevado a un exponente, tenemos que también, al momento de derivar su exponente, también derivo su base, ¿verdad? Bueno, entonces como siguiente paso aplico eso. Y' igual, copio lo que me indica la primera parte, 1 sobre el logaritmo neperiano de 3, y la segunda parte solamente aplico su derivada, ¿sí? La derivada de todo esto. Escribo el mismo denominador y el numerador lo que hago es derivarlo. O sea, la derivada de un exponente al cuadrado queda igual al 2 que multiplica a la misma base, pero ¿qué pasa con el exponente? Queda disminuido en 1. O sea, como el exponente es al cuadrado, ahora quedará elevado a la 1 la base. ¿Sí? O sea, queda ahí. Y luego voy a multiplicar por la siguiente derivada, que es la derivada de este paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de 5x cuadrado más 2x menos 3? 10x más 2. Exactamente, 10x más 2. ¿Verdad? 10x más 2. Por lo tanto, ya tengo la derivada, ya tengo todo. Solamente tengo que simplificar si hay cómo y agrupar de manera correcta. Elimino este con este exponente, ya que el exponente de esta base es 1, ¿verdad? Y al restar 2 menos 1 quedaría base 1. Por lo tanto, ordenando la derivada de esta función logarítmica queda de la siguiente manera. Primero multiplico los términos monómicos, o sea, el 1 y el 2. 1 por 2 es 2. O sea, 2 que multiplica al paréntesis que se encuentra, ¿sí?, del lado derecho de lo que hemos eliminado, ¿verdad? Y como denominador vamos a escribir la base, o sea, este paréntesis que me sobró, ¿sí? Y al final siempre va el logaritmo neperiano de esta expresión, que es el logaritmo neperiano de 3. ¿Sí? Siempre va primero la expresión algebraica y luego el logaritmo. ¿Sí? Siempre primero la expresión algebraica y luego el logaritmo, ya sea neperiano o logaritmo o función logarítmica.
¿Sí? Y ese es el resultado final de esta función logarítmica. ¿Sí?